Hola amigo de Tertuliando con Pancho, hoy estoy aquí con otro gran invitado. Se trata de Pilo García. ¿Cómo estás, Pilo? ¿Qué tal, Francisco? Un gustazo, Bueno, gustazo. encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra Nada, por favor. invitación o la invitación aquí a esta casa. Bueno, así brevemente contanos dónde naciste y bueno, y tu mundo musical cómo comenzó y bueno, y como vimos, te has dedicado al charango y a explorar, digamos, los secretos del charango. Bueno, yo nací en Buenos Aires, en los suburbios, digamos, se llaman el conurbano bonaerense. Es como, son todas las poblaciones por fuera de la capital federal, que siempre fueron barrio de casas bajas, tranquilo. Y a los 10 años había una guitarra en mi casa, me mandan a estudiar guitarra y llegué ese día sabiendo que yo quería ser músico, ya de muy chico. Y a eso me dediqué toda la vida. De los 10 años a los 12 empecé a tocar así, adelante de la gente, digamos, en algún acto que me llevaba mi profesora de guitarra. Y así fui estudiando. Después llegó la guitarra eléctrica y ahí fue cuando me enamoré definitivamente de la música y el desarrollo mío fue en ese instrumento. An- Además que por ahí incursionaba en otros por curioso, pero era guitarra eléctrica que quise ponerme ahí como esa meta de ser un buen guitarrista y probar sonidos, efectos y qué sé yo. Y así toqué la mitad de mi vida y siempre había esta curiosidad del folclore, porque en mi casa se escuchaba folclore argentino, tango, se escuchaba folclore latinoamericano. Y también en paralelo para mí tocaba canciones de Yupanqui, de qué sé yo, de todos los grupos folclóricos de la época, Chalchalero, el que sea. Los Y fronterizos, todos esos conjuntos que había en esos años. exacto, que en la década del 60 Argentina fue como la explosión del folclore cuando llegó a Buenos Aires. Porque antes dominaba en Buenos Aires la escena del tango y las orquestas que tocaban, decían las típicas, tocaban también jazz y qué sé, jazz de salón, digamos. Y yo muy metido también con el folclore internamente y después, con muchos años después, apareció un charango en mis manos, un charango de muy baja calidad, y ahí lo empecé a tocar, me gustó, pero 10 años antes que yo me dedique al instrumento. Hubo una crisis, como en todas las personas, a cierta edad hay crisis, me alejé, sí, claro. Sí, sobre todo con la música, de que uno tiene expectativas. Yo tuve los 15 minutos de fama que decía Warhol, este, con El el cuarto de rock, hora, ¿no? el cuarto de hora, que estuvo muy divertido, era muy joven y nada, tuvimos algunas oportunidades. Acá en el 97 se hizo, y digo esta fecha a propósito, en el 97 se hizo un festival muy grande en un estadio de fútbol en el cual el festival lo cerraba David Bowie. Ah, Bueno, mi grupo fue el primero que tocó en ese festival. Y por ese año y el siguiente fue ese cuarto de hora de la fama, pero ya ahí estaba muy metido con el charango y el folclore, y después de esa etapa de ese festival se grabó un disco y yo me fui alejando de eso, y me metí muy de lleno a componer música de raíz folclórica, y después del segundo disco folclórico empecé a meterme con el charango porque me resultaba muy curioso la sonoridad, como para poder experimentar yo. Obviamente me metí muy en el lenguaje del instrumento, con la música andina, digamos, el centro del lenguaje, para después aplicarlo a mi música. no, Yo pero nunca bueno, fui un charanguita tradicional. es que tenés también como tus raíces por ahí en el blues, en el jazz, ¿no? Sí, Y en el sí, bueno. rock y todo esto. Y bueno, por lo menos a mí me pasó. Yo también tuve mi cuarto de hora en el 97, digamos, ¿no? Fue mi primera Ah, gira, mira, mi ahí, primera gira a Europa. Pero bueno, en el charango uno se encuentra que con la música andina, a mí me pasó al revés. Yo me fui de la música andina por un periodo al blues, ¿no? Y me encontré con todas las escalas pentatónicas al revés, ¿no? claro, absolutamente. Pero ahí, ve, mira qué curioso esta cosa. La que uno hacía en una tonalidad, el charango le aparece en bueno, y entonces toda una, entonces eso también como que lo enamora a uno, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí la sonoridad, también lo que me resultó un desafío, porque es un instrumento que hay que pensarlo con otra lógica.
porque, por el No, orden de las cuerdas, no, hay que olvidarse de la guitarra y volver a aprender otra cosa. absolutamente. Sí, sí. Porque tampoco me gustaron mucho a mí los charanguistas que vienen de la guitarra y aplican el mismo concepto ejecutando el charango. No, pues ¿cómo se hace? Si ya con la cuarta Y cuerda, ya la cuarta cuerda es todo un programa. claro, pero el concepto de pensar la composición y la música, hay muchos que conservan es conceptual lo que digo, no es tan práctico, pero yo lo escucho cuando se está pensando de la guitarra y no del charango. Yo lo Bueno, distingo mucho eso. no, no, Yo, a ver, no quiero dar nombres, pero no, hay no, muchos que lo yo piensan. no sé, yo no sé si a mí me pasa, pero a mí sí me pasó una cosa que yo siempre llamé la crisis de la cuarta cuerda. Porque es que en el charango uno comenzaba a tocar y de un momento a otro te encontrabas que el dedo se iba para donde no tenía que irse, Exacto, ¿no? Y entonces este dedo que iba al cuarto traste, la cuarta cuerda que corresponde a la primera cuerda al aire, y entonces uno, claro, yo me descuadré y me di cuenta que la guitarra no me servía para nada, ¿no? claro. Del punto de vista ¿no? Y es que en Es más, realidad es así. y cuando mis alumnos me preguntan, hay gente que me ve, y si yo toco la guitarra, ¿me queda fácil el charango? No. ¿Por No. qué? Bueno, hay que descubrirlo un poco viviendo, porque es que es como muy Bueno, complicada la cosa, ¿no? eso pasa cuando también en la guitarra se usan esas afinaciones abiertas o la famosa afinación Nashville, que hay que Ah, pensar hay que pensar el instrumento de otro lugar porque cambia todo. Hay una segunda cuerda en la afinación Nashville que es grave, está bajo. Entonces, a mí me pasó eso con el charango. Lo que pasa es que para mí fue el desafío de decir, bueno, voy a dejar de pensar como guitarrista y voy a tratar. Por eso quise estudiar la música andina, porque fue el camino que yo tuve para poder pensar el charango desde el charango. Y de claro, ahí recién abrir el juego. como comenzar con el camino del charango, digamos. Sí, a mí me interesaba, si aprendo un instrumento, me interesa eso, el camino de ese instrumento, y aparte yo me pongo a investigar y empiezo a estudiar los orígenes digamos, y la línea de tiempo de los músicos fueron componiendo y haciendo música en charango y todas sus variantes, como que me gusta meterme en eso, por lo menos para tener fundamento de lo que estoy tocando, Sí, no solo de digamos la que, música, sino del instrumento que tengo en las manos. digo, como yo tenía un profesor que decía que hay que estudiar para no descubrir que el agua moja, digamos. Claro, claro, No, porque sea quien compone que quien interpreta, de todas maneras es un creador, ¿no? sí, sí. Porque el Y que bueno, interpreta hace suyo lo de otro y le da otra. A mí me pasa una cosa, la primera pieza para charango solista que yo me aprendí fue Rosita de Pica, ¿no? sí, Y yo de tenía, Cruzotto. no sé, 20 años, o sea, no sé, ahora no te lo sé decir. Y yo la sigo tocando porque me encanta. Yo no sé qué cosa tiene, esa sí, esa sencillez, esa no, pero me encanta, ¿no? Y la toco y le pongo un acorde y se lo quito y la arreglo y la desarreglo y le quito el rasgueo y se lo pongo al otro lado y le quito la introducción y se lo pongo al fin. Le hago de todo, ¿no? En estos días un amigo me escuchó, me dijo, ve a tocar Rosita de Pique. Yo la toqué y yo, pero esa no es. No, Para mí sí. esa es. Lo que pasa es que Es que con el me gusta pasar del jugar, soy tiempo juguetón. se ha ido cuadrando y descuadrando sola, digamos.
Bueno, pero para mí está bueno hacer eso porque este, una vez creo, si no me equivoco, fue Yupanqui que dijo que la música que uno compone deja de ser de uno cuando la suelta, digamos. Sí, Se sí. soltó y ya está, es de todos. Y yo confío en eso, porque yo así fue que aprendí a tocar música. Además de estudiar, el aprendizaje real fue, bueno, me apropio de canciones que me gustan, que me resultan llamativas para tocar y la hago mía. Y No, ahí claro, empieza, ahí aparece el mundo. esa es la creación del intérprete, porque si uno hace la partitura así, hace una fotocopia, entonces al final no. Claro, no. Bueno, así, contanos qué cosa acabamos de escuchar. Recién, bueno, escuchamos Silencio en Walfín, que es una composición. Walfín, voy a decir que es Walfín. En la provincia de Catamarca es una provincia que tiene muchos sitios arqueológicos de culturas preincas. Walfín es un pueblo, una zona, y hay un sitio arqueológico muy importante en historia. No se ha reconstruido nada, uno lo puede caminar, pero tiene mucha historia cultural de esa región. Antigua, digamos. Sí, muy antigua, es pre-inca. Este, Imagínate. y sucedió algo, yo lo conocí hace un año, ese lugar, siempre pasé en Walfilm, pero nunca me había metido en el sitio, y lo empiezo a caminar con mi esposa, y yo noté un silencio muy ancestral, no sé cómo decirlo, era un silencio muy particular. Yo vivo en la montaña también, en la provincia de San Luis, es silencioso, pero el silencio de ese lugar precisamente, y empecé a- a sonar en mi cabeza la melodía de ese tema. Bueno, yo estaba con el instrumento, cuando llegué al lugar que íbamos a parar, ahí la casa que íbamos a parar, lo hice. Y es como, tiene una raíz de huayno, digamos, no es un huayno tradicional, pero tiene esa raíz. No, pero bueno, es que la música andina está a la base de todo lo que es, de todo lo que he escuchado, ¿no? De todo lo que he escuchado tuyo, digamos, ¿no? Hay una canción que cantaba Jorge Cafrune que dice, pasaré por Gualfín, me voy para Corral Quemado. Exacto. La samba en los mineros. Al, a lo de Marcelino Ríos para emborracharme con vino morado. Bueno, ese Walfín. Ese Gualfín. Claro, porque arriba de los cerros en Walfín están las antiguas minas, que ya no están en funcionamiento, no en ese lugar, hay otras minas en Catamarca. Sí, sí. Pero sí, es eso, es ese Walfín. Es ese Gualfín de allí. Es ese Walfín. En el disco que yo tenía estaba escrito Gualfín con la G, no sé por qué. Sí, es con A, en realidad no se sabe, está Bueno, castellanizado el nombre, pero en realidad es con H. Si bueno, lo, es como cuando uno, como cuando uno se llama Walter y pone Walter, digamos. claro, claro. Bueno, yo conocí uno que decía Walter con B. No, es Walter. Sí, Walter. Bueno, contanos, ¿qué podemos escuchar? Bueno, podemos Ah, espérate, una escuchar cosa, esta pieza fue con charango, ¿no? Silencio en Gualfín Sí, con Ron Rocco. Es una con Ron pieza de Ron Rocco. Rocco. Este es un Ron Rocco, perdón, me equivoqué. Esta pieza fue con Ron Rocco, ¿no? Es un Ron Sí. Rocco, digamos, el Ron Rocco es un poquito polémico, por ahí más adelante tocamos el temita, ¿no? Pero bueno, Es muy polémico. sí, Es muy muy, argentino que se le diga Ron Rocco no, a hay, este. hay una cosa que a mí me pasa con gente que toca el charango, digamos, ya de una edad mucho más grande que yo tengo un instrumento construido, de construcción argentina muy antiguo, pensado todavía de armadillo y no, bueno. Sí. Y entonces, si hay un amigo argentino, me dicen, no, eso es un ronroco. Si lo ve un amigo boliviano, me dice, eso es un charango en sí. Y si yo se lo digo a un señor de una edad, digamos, ya mucho más grande que yo, le digo, maestro, ¿qué le parece este ronroco? Me mira como un poco como mi abuela que escuchaba los Beatles, ¿no? Con esta cosa de estos muchachos de pelo largo, pero son buenos, son buenos. Sí, claro. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Bueno, ahora podemos escuchar por ahí una pieza en charango que se llama Confluencia. Yo hago muchas referencias a lugares del país. Confluencia es un lugar de la Patagonia Argentina. Es un lugar Ah, preciso que confluyen dos ríos, que yo desde que conocí ese lugar me enamoré de ese lugar.
bueno, el que conoce la Patagonia es un lugar muy, muy icónico, porque también es un cruce de rutas, qué sé yo. Este, y es como una composición un poco más abierta, digamos, tiene una raíz folclórica, pero tampoco es fusión, es como el desgenerado, el que no tiene género. Desgenerado. Claro. Así que Bueno, confluencia. entonces te escuchamos. Bueno, esta era confluencia. Entonces, esta pieza en vez era con el charango, El digamos, charango. vamos a decir, como para darle un nombre, el charango clásico. El Porque es que clásico. aquí también hay una cantidad de polémicas. No, Aquí en el programa mío, así te confieso, he tenido, desde enero hasta hoy he tenido muchos charanguistas, pero no porque los he buscado, no porque yo he buscado eso, sino por cosas de la vida, ¿no? Y por la eso, dinámica de la vida. sí, sí, porque bueno, porque no sé, pues em, Aparecieron. sí, y ha Somos sido, muchos, ¿eh? ¿ah? Somos muchos. Sí, sí, nos estamos volviendo una especie como de virus, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y entonces, cada uno me cuenta la historia, aparte de cómo llegó el charango, la historia que se sabe del charango y el nombre o digamos el origen del charango que en ese caso, en ese momento tiene en la mano. Claro. Y entonces el charango más difundido, que es el altiplánico, digamos el mi, la, mi, do, sol, el de la famosa crisis de la cuarta cuerda, para que nos entendamos, es como el más difundido. Entonces está quién lo llama boliviano, quién lo llama chuquisaqueño, quién lo llama altiplánico, quién lo llama tenor, quién lo llama soprano. Y entonces ahí pues también estamos como con el ronroco regados en una serie de nombres. Entonces, pues no sé, este charango que tocaste aquí es el que se llama como todo lo que me han dicho a mí. Sí, en realidad, como hay una crisis también con los nombres y tampoco, lo cierto es que no hay tanta documentación. Acá el ronroco se conoce con ese nombre por Santa Olalla. Pero eso es de hace 30 años, 20 años, 25 años. Sí, como mucho. Pero yo conocía por los jarcas que el ronroco es un instrumento más grave que el que tocamos, que el que puso, digamos, en valor Santa Olalla. El de Santolaya está como en la mitad del camino entre este que acabamos de escuchar y el que me acabas de nombrar. Claro, Es el que como la yo mitad. toco es el de Santa Olalla.
Sí, Y que es el que está, está a mitad de camino en todo que decís vos, claro, sí. que Y está en mí, digamos. qué es lo que creo yo, ahora no quisiera que algún amigo boliviano me No vas a ver, perdona. sí, me perdonará ahora algún amigo boliviano, pero creo que es el que Mauro Núñez llamó machucharango. Claro, yo Por- tengo por- esa información también. claro, porque es que Mauro Núñez, eh, mucha gente dice que él creó la familia Charango. No, yo lo que creo es que en la cabeza de Mauro Núñez había tantas cosas y él trató como de organizar la cosa, ¿no? Que no es Sí, poca cosa el sí, intento. claro, sí, sí. Y se murió y no alcanzó a terminar, porque era talmente, de un momento Bueno, a acá otro, hay no. muchos luthieres, que el que tocamos, el que toco yo, el que toca Santa Olalla, hay luthier acá en Argentina, le dice el charango barítono o le dicen charangón. Que el Ah, charangón, ese es el otro nombre, claro, sí, sí. pero yo conocí el charangón como otro instrumento. No, no, sí, bueno, También, por eso pues, te digo, supuestamente el ronroco también dicen que es una octava abajo del charango común, digamos. Yo ya me perdí, ¿eh? no, no, te digo, yo estoy más perdido que Adán el día de la madre con esta cosa. Pero Exactamente. bueno, A mí me pasa lo mismo. entonces, bueno, entonces seguimos contando. Llegaste al charango y te enamoraste del charango. O sea, Sí, comenzaste con la guitarra, te pasaste a la guitarra eléctrica, absorbiste, digamos, bebiste de toda esta cultura del rock argentino, me imagino yo, de todos esos años, ¿no? Y de los sí, y años mucho, anteriores a tu, y de los años pero anteriores a tu generación. mi formación en la guitarra eléctrica, más que el rock argentino, sí Spinetta, que para mí fue como mi referente argentino siempre. Mi formación es el rock progresivo. Ejemplo, King Crimson. Ah, por ejemplo, sí. Eso es mi Claro. meca del rock. El del esquizofrénico del siglo XX, ¿cómo era la cosa así? Bueno, Exacto. pero entonces, y pasaste por allí y te devolviste a las raíces tuyas, de tu región, de tu lugar, ¿no? Por culpa del charango, digamos, ¿no? Y No, volví, y no, volví el charango lo que hizo fue confirmar como eso. ponerle un sello a la raíz. En realidad, yo la primera canción que aprendí a tocar en mi vida, pues yo estudié con un método de música clásica para chicos cuando arranqué, pero a su vez me enseñaban canciones para que no me aburra. Eh, claro, y la primera que me enseñan es El arriero de Yupanqui. Ah, Eso mira, fue lo primero que yo toqué como canción, digamos. Y mira que ahí a mí me pasó lo mismo. La primera canción que yo me aprendí de el solista arriero. en la guitarra fue El Arriero. Y También. bueno, a principios de los 80 cuando yo empecé en el 84 más o menos, era muy común que se enseñe, bueno, vamos a aprender el arriero y después ama mi esperanza. Ah, claro. Con eso uno arrancaba. Lo que pasa es que como yo ya lo tengo escuchado de que nací, porque en mi casa se escuchaba, pero yo al aprender la canción de Yupanqui, era a los 10 años, quise saber quién era este señor, que yo lo veía por ahí en Cosquín, por la televisión, pero quise saber más y ahí fue que es, en- dentro de la música folclórica de raíz, fue él el que a mí me hizo conocer el mundo folclórico. Y es un gran referente, incluso filosófico para mí. Sí, sí, no, bueno, él fue, bueno, yo aprendí a tocar muchas de las cosas que yo aprendí, las aprendí de él, ¿no? Pero el arriero fue la primera porque mi papá la tocaba, ¿no? Con un trío que tenía que se llama Los Cantores del Nima. Él tocaba el bombo y cantaba, o tocaba la guitarra y cantaba. Y el arriero, yo la conocí primero por Charchalero, después por Atahualpa Yupanqui. Y después comencé a aprender una cantidad de versiones, ¿no? Sí, hasta divididos.
Y bueno, entonces espérate. Y entonces confirmaste tu raíz folclórica y te metiste con el charango y como que volviste a desde cero hasta o te volviste otra vez progresivo con el charango, pero con la raíz Sí, folclórica y con la base del blues, de todo lo que acabas de decir. sí, lo que pasa es que ¿Estoy yo, por buen camino? impecable, porque hay un dato más. Acá en Argentina, el, el, digamos, los músicos de rock y de folclores siempre estuvieron caminando muy a la par. Mm. Tiene algo el rock argentino que siempre le prestó mucha atención a folclore y viceversa. Entonces, para nosotros es casi lo mismo culturalmente. Bueno, yo no sé si era Fito Páez que decía, ahora corregime si me equivoco, voy como a memoria, ¿no? Cuando le preguntaron, era uno que tocaba el piano, eso sí me acuerdo. Le preguntaron, ve, ¿usted por qué no toca tango? Y entonces él contestó, lo que pasa es que a mí, con todo lo que me gusta el tango, ¿usted por qué no por qué no toca tango y folclore? Y es que a mí, con todo lo que me gusta el tango y el folclore, en realidad a mí me llegó otra información, pero lo que yo toco sabe a tango con la información que me llegó. Creo que era Fito Páez Sí, es probable que sea Fito porque él piensa mucho eso. De hecho, Piazzolla una vez en una entrevista en la tele acá en los años 80 le preguntaron qué pensaba de la música actual. Y lo que él, está en YouTube, se puede ver, y lo que él respondió dice que a él le gustaba mucho Spinetta, Charly García, dice, eso es tango. ya. Lo que pasa está muy, de hecho, bueno, hay un trabajo muy importante de Leda Valladares acá en Argentina que recopiló las músicas, los Oye Calchaquíes, la música de las cantoras de coplas, digamos, de bagualas. Y en ese trabajo se pasó llamando a músicos de rock, a Cerati, y a Fito Páez, para que canten eso. Ella Mira, quería músicos de rock porque decía que estaba, nada, el desgarro del cantante de rock tiene que ver con el desgarro de las bagualas en Salta. pues mira que yo, por ejemplo, así sin complicarnos tanto la vida con tanta filosofía, uno escucha la música de León Gieco y es como el paso del campo a la ciudad, ¿no? Es eso. Sí, sí, y es bonito porque, por ejemplo, el rock nuestro está muy, sí, tiene su raíz y y los músicos de rock nuestro en Colombia aman, digamos, ¿no? Pero claro, no, el que hace rock y ya. Yo cuando Sí, tenía esa edad, si yo proponía música andina, me decían, no, sí, qué bonito, qué chévere, pero ya, digamos, yo era un tipo
yo era un tipo muy interesante desde el punto de vista arqueológico, no, Claro. no desde el punto de vista musical, ¿no? Y si hablamos de los boleros, pues ni se diga, pero bueno, es Nada, otro. lo que pasa que si yo tengo ya ahora a esta edad, porque por ahí cuando estaba muy metido en la música andina pues yo empecé a tocar el charango a dedicarme profesionalmente hace 20 años. Siempre lo toqué, pero hace 20 años digo, bueno, me dedico a esto. En todos esos primeros años, yo pensaba una cosa, hoy, desde otro lugar, y aparte, además, yo soy ingeniero de mezcla, lo hago desde siempre y productor, pero me gusta mucho el trabajo de mezclar música, ingeniero de mezcla. Como estoy volviendo, trabajo de hace 35 años de eso, pero estoy teniendo una etapa donde me quiero dedicar más a eso que a tocar, en realidad. Es Claro, como que y tocar para mí, grabo mis discos, eso lo voy a seguir haciendo, pero prefiero quedarme trabajando de esto más que salir a tocar el escenario. Y me está pasando que como estoy asentando algunas ideas, por ahí tiene que ver con la madurez, si yo hoy tendría que definir cuál es mi base y mi fundamento o cuál es la música que yo quiero tocar cuando muera es rock. claro. No, no, claro, em, Es mi mira, origen musical. si a mí se me apareciera un sexteto de música cubana y me dice, eh, no tenemos tercero, toca el charango al puesto del tres, ese sería no, Claro, tú, yo como un sería lugar ideal, claro, un 3-0, un 3-0 de septeto cubano, pero con el claro. charango. ¿Por qué? No sé, esto es una especie de misterio de la fe, pero bueno, ahí está. Bueno, Ahí pero ustedes están muy cerca de Cuba. estamos Tiene enfrente, mucha claro, lógica. estamos enfrente. Bueno, mi ciudad no está en la costa, está en el Pacífico, no está en el, digamos, la ciudad de Cali tiene Bueno, pero tiene igual la influencia, está el muy amarre cerca. con la salsa y tiene una cantidad y la Claro. caña de azúcar y los corteros de caña, ¿no? Pero sí, Nosotros tenemos mucha influencia de Brasil y Uruguay. Buenos Aires no claro. está cerca de la música carioca. Estamos hablando de más de 2000 kilómetros. Pero tenemos mucha influencia, hay una cercanía. Para mí, esa cercanía no es lo mismo. A mí no me llegó la música rusa. ¿Cuántos kilómetros tengo hasta Rusia? No, es lo que decía Fito Páez, la información que te llegó, ¿no? Sí, y bueno, y sabemos que en 70 y 80 era muy difícil, no es como ahora que uno entra a Spotify y tiene todo. Claro. Yo estaba esperando a ver si podía juntar peso por peso para comprar el vinilo que llegaba a Buenos Aires. Ah, no, claro, y uno no comía porque un peso aquí, un peso allá, un peso acá, y entonces ya tenías el que, claro. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Algo Bueno, vamos a romántico, ¿qué te escuchar parece? un tema ronroco también, en este ronroco pro- Polémico. eh, conflicto polémico, un tema se llama Corre, que Corre viene, yo quería hacer un tema bluegrass y no tenía Bueno, banjo. te escuchamos.
Y ahí y salió Corre en Ronroco. Bueno, entonces con tu sueño de Bluegrass salió esto en Ronroco que se llama Corre, que era una especie Y de nada idea que ver con el que bluegrass. tenías por allá como en un cajón. Sí. Usar el ronroco como banjo o el charango como banjo. Sí, sí, a mí la música, esa música folclórica norteamericana siempre me llegó mucho. Sí, es bueno, es bonita. Incluso yo tuve un momento de mi vida en que escuchaba a Johnny Cash, ¿no? Y a Willie Nelson Sí, claro. sobre todo ellos dos, ¿no? Y había otro que, el hijo de Arlo Guthrie, ¿no? Sí, Pero esa voz de Johnny Cash, así, con esa voz así, ¿no? Que uno lo escucha y ya te imaginas como dentro de una película esa donde te van a disparar y o sea, el que te sí, persigue, qué sé yo, y llega el sheriff y te mete preso porque te emborrachas. Claro, claro, en la cantina. sí, esas cosas así, ¿no? Sí, bueno, yo tuve mucha influencia, también la busqué de ciertos grupos norteamericanos como Steely Dan o Eagles, que fueron muy Claro, icónicos y a mí me marcaron mucho esos grupos. Steely Dan ni hablar, Steely Dan para mí es como también así como mis maestros que nunca conocí, pero son como maestros. sí, eso como dicen en otros lugares con otras visiones del mundo, la vaca sagrada, ¿no? Sí, sí, porque yo también eso me llegó muy de chico y yo estaba muy metido que quería ser músico, estudiar, y yo escuchaba esos discos de los 70 de Steely Dan y me volvía loco. Y aparte notaba que Spinetta, Charly García, después Fito Páez, tenía mucha influencia de ese grupo. Acá en Argentina influenció mucho al rock argentino y poca gente lo sabe. No, bueno, sí, es que eso yo creo que en todo el mundo, aunque sí estos que nombraste son poco conocidos al gran público, fueron un poco como los Carpenter, ¿no? Claro, exacto. Los Carpenter, por ahí los nombran de últimos. En realidad deben estar entre los primeros. ¿Por qué? Porque Sí, sobre todo ella, que en este momento el nombre se me escapa, ¿no? sí, Ella era una a mí también. buscadora de cosas sin perder sus raíces originales. Ella tocaba la batería, cantaba. Sí, Bueno, ella era completa. ¿Cómo se llamaba el nombre de ella, de la hermana? sí, Bueno, se me escapa en este momento, ¿no? Pero fue algo que, ¿no? Es como, por ejemplo, hay otro poco nombrado, pero muy influyente, un gran, ¿no? Que vive todavía, que es Johnny Winter. sí, bueno. Bueno, pero son, lo que pasa es que es poco nombrado porque por ahí fueron más de culto que, a ver, no fueron Elvis Presley. No, es que Elvis Presley era bonito, o sea, era bueno y todo, Exacto. pero claro, Johnny Winter tiene su cosa con la piel, que no puede estar al frente del sol, o sea, Claro, tiene 40 límites ahí bueno, no le han permitido, como Chuck Berry, por ejemplo, que era un virtuoso de la guitarra, cantaba toda la cosa, ¿no? No era bonito, o sea, no, no. no, Claro, no tenía esa belleza hegemónica que propuso el sueño americano. claro, entonces, pa- esto lo digo, esto es mi gusto, para mí, siendo mejor que Elvis, ¿no? Sí, claro que sí. Fue, Dice, pero eso nos pasa a los feos. claro, A, nos- a no, nosotros los feos, pero lo llevamos con mucha dignidad, Francisco. sí, no, por ahí es que había uno que decía que es que en la música los bonitos hacen la historia, los feos la escriben. Claro, eh, claro, porque los bonitos tienen la fama y los feos el prestigio. Claro, esa es la Yo cosa. siempre, entonces dije, listo, vamos a ser feo con mucho prestigio. Sí, sí, es como el gimnasio decía, usted es gordo y feo, sea solo feo. Claro, 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 lo de gordo es solucionable, lo Bueno, feo no. Sí, bueno, Pilo, pues bueno, así, volviendo al charango de todo este viaje que hemos hecho por medio mundo, que llegamos hasta el country, hasta el bluegrass, todo esto. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay
grupo, digamos, cuando el charango comenzó a difundirse, ¿no? Los chilenos fueron grandes innovadores del charango. Siempre sostuve eso yo. En el modo de tocar, no sé, las digitaciones. De pronto, como decías hace un rato, ¿no? Quién se inspiraba un poco a la guitarra, quién era más guitarrístico, quién era más charanguístico, quién era las dos cosas, quién por ahí más bien tocaba el guitarrón y no. Pero en general yo esta cosa la sostengo siempre, ¿no? Los chilenos, por un motivo tal vez teniendo poca variedad folclórica, se han convertido en grandes innovadores de la música latinoamericana. Ya los Inti Illimani, los Iyapu, ¿no? Sobre todo los Iyapu, ¿no? Los Congresos, todos estos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el charango en Chile también como que tomó un camino, fue el primer charango en tomar un camino no, no charanguístico del punto de vista de, em, ¿cómo lo podemos decir? Sí, más, Tradicional, pues, claro, eso, de porque folclore, acá el camino lo armó Jaime Torres y quedó ahí. no, pero en Argentina, pero por ejemplo en Chile, Claro, acá digo, no, sí, que fue alumno de Mauro Núñez. claro. Entonces, es el alumno más, pienso yo, más ilustre de Mauro Y Núñez, ¿no? Pero, dicen, yo lo conocí y él me decía que era su tío. sí, 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 era medio, sí, Sí, medio pariente era. era pariente, sí, sí. Pero digamos que Jaime Torres aprendió, habiendo aprendido de Mauro Núñez, tiene sus innovaciones y todo, pero siempre su raíz es muy, Sí, sí, que en lo tradicional. muy de tierra, ¿no? Mientras que una ahora me viene en mente Horacio Durán, el de los Inti Illimani, ¿no? Ujú. Ahora, con esta cosa que dijiste que si era guitarrístico o no, yo no sé si es guitarrístico. En realidad yo no le he puesto cuidado a No, esto. igual déjame hacer una aclaración, porque tocaste el tema del chileno, que para mí es como un caso aparte. Yo me refiero al guitarrístico, al guitarrista más académico, que por ahí viene del conservatorio, de la academia En ese clásica. sentido, claro, el que toca Tárrega y Albeniz, para que nos entendamos. Exacto. No el que toca Ahora, Faluya Atahualpa. exactamente. Ahora, pasó algo en Chile, que yo no, lo escucho mucho en mi gran amiga Italo Pedrotti, que él viene también de la guitarra, pero él en Chile se tomó en Santiago el charango, muchos músicos muy creativos y lo hicieron como progresivo, como si fuese, Esa es la palabra. y Sin, a sin, mí me olvid- volvió loco, sin olvidarse no, sin olvidarse de, de, de de la Márquez, raíz, del claro, vainito, del carnavalito, del bailecito, de todo exacto. esto. Claro. Lo que pasa es que viste que en Chile la música andina llegó tardíamente a Santiago. Sí, es que, bueno, eso habría que un poquito que como que entrar un poco dentro de ese mundo. Yo lo que conozco de Chile sí es bastante, e incluso yo he hecho aquí programas con gente que toca el guitarrón y hacen Ujú. las décimas con el guitarrón y me dicen, no es que en Chile hay una cantidad de misterios folclóricos que no hemos podido resolver. Por Exactamente. ejemplo, ¿de dónde viene el guitarrón? Nadie sabe, ¿no? Es como si lo hubiera traído un marciano y lo puso ahí y se fue, porque cada uno dice la suya y no existe una prueba de lo que cada uno dice. Claro, no hay registro de eso. A diferencia, y ponía por ejemplo el ejemplo, en Colombia sabemos que hay 5 teorías del origen del tiple, pero cada una tiene su prueba más o menos ¿no? En Bolivia, Perú, el charango pasa lo mismo y cada uno tiene como su prueba. Dice, Eso "Mire, te digo. está este papel del 1700 y qué sé yo, con esta ilustración hecha por este pintor, ya. En Chile no hay nada, está el guitarrón y ya. Sí. Bueno, un Y bueno, poco por ahí lo que pasa es que lo intentó más con las músicas, por ahí, qué sé yo, Violeta Parra recopiló cosas, pero es cierto que no hay información de eso, cómo apareció asimismo del charango se sabe poco, como, sí, se sabe que lo trajeron los músicos, por ahí Yapu lo sí, trajo, pero hay pero pruebas, hay ilustraciones, está claro, el fraile franciscano exacto. que en la iglesia se tocaba el Ave María, o sea, qué sé yo, ¿no? Sí, por lo menos tenemos algo cercano a una prueba. Bueno, escuchemos una composición de charango chileno que me hiciste inspirar aquí, esta de Horacio Salinas Alturas.
estabas diciendo que habías compuesto algo en homenaje a los charanguistas chilenos, que es el tema que acabamos de tocar. ¿Qué tal Sí, si la escuchamos y la comentamos luego? dale. Se llama Textura. En realidad es un homenaje principalmente a Ítalo Pedrotti y bueno, a toda la familia de charanguistas. Yo tengo muchos amigos, este, está esta cosa que a nosotros cuando nos metíamos con el charango, cuando yo empecé a escuchar el chileno, dije, se puede hacer cualquier cosa con este instrumento. A mí me Claro. abrió la cabeza el chileno. Pero Ítalo lo que tiene es un tipo con bastante destreza, mucha para mí, pero tiene ese grado que puede tocar dos notas como a mí me gusta que suenen las notas. Ítalo es como un referente para mí, siempre lo fue. Y el Sí, tema este que toqué tiene que ver con él. Si bien yo lo pensé como un aire de chacarera, solo en mi cabeza, porque cuando digo esto y lo toco me miran un aire de chacarera, para mí sí, qué sé yo. sí, Pero como, como la abuela cuando escucha los Beatles, ¿no? exactamente, otra vez el ejemplo. Sí. Pero yo pensé como si alguien hiciese un aire de chacarera, si un chileno hiciese un aire de chacarera, eso es lo que pensé con el tema en homenaje a ellos. Entonces, bueno, te cuento que me encantó y esperemos que se repita. Y Bueno, bueno, hasta la próxima. cuando guste, Francisco, yo siempre dispuesto a la charla. Uno aprende del otro siempre, así que Bueno, entonces hasta la próxima. Chao. abrazo grande, Francisco.